Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Hernández y en este video vamos a hacer una contextualización sobre el diseño y arquitectura de soluciones en AWS y vamos a ver algunos de los conceptos y servicios más importantes dentro del ecosistema de AWS. Entonces, bueno, para empezar, Amazon Web Service pues, es un proveedor de servicios en la nube que ofrece más de 200 servicios integrales de centros de datos con una cobertura a nivel global. Ofrece servicios que van desde infraestructura como cómputo, almacenamiento y claramente bases de datos, hasta tecnologías de aprendizaje automático, inteligencia artificial, machine learning, inteligencia de negocios y también Internet de las cosas y muchos otros servicios, ¿no? Es una de las plataformas más completas que hay y más adoptadas a nivel global. Aquí en la imagen podemos ver más o menos como parte de los servicios del ecosistema de AWS y las áreas que cubren y vamos a ver algunos de esos. Vamos a estar viendo algunos de esos durante esta video. Bueno, AWS pues en su infraestructura global tiene centros de datos distribuidos alrededor de todo el mundo y esos centros de datos se dividen por regiones. Aquí en la imagen podemos ver las regiones que cubre. Cada región a su vez está dividida por zonas de disponibilidad. Entonces, bueno, las regiones pues básicamente son áreas geográficas separadas unas de otras. En el momento hay 26 regiones, más 8 anunciadas para salir próximamente. Y las zonas de disponibilidad o Availability Zones, las AZs, es un término que vamos a estar escuchando continuamente. Las AZs son las zonas de disponibilidad. Básicamente son un conjunto de uno o más centros de datos dentro de una región, ¿no? Entonces aquí podemos ver en la imagen como una región puede tener diferentes AZs. Cada Z es independiente entre sí, es completamente independiente, tiene sus propias fuentes de energía, sus redes, su conectividad, pero pues se encuentran en la misma región, ¿no? Se comunican entre ellas y están conectadas entre ellas por redes de alta velocidad. Existen 84 zonas, más 24 anunciadas para salir próximamente. Y esto asegura, por ejemplo, alta disponibilidad y tolerancia a fallos, ya que pues, si falla una de estas zonas de disponibilidad en una región, pues tengo otra zona disponible. Entonces, bueno, eso es más o menos como se compone la infraestructura global de AWS. Bueno, entonces vamos a comenzar con uno de los primeros servicios de AWS, que es el Virtual Private Cloud o VPC. VPC básicamente es una nube privada que se ubica o vive dentro de la nube pública y que le permite aprovechar los beneficios pues, que tiene una red virtualizada a la vez que utiliza los recursos de la nube pública. Básicamente una VPC es una red virtual muy similar a una red, digamos, tradicional que tendría una empresa en su propio centro de datos local. Es similar a esto. Porque uno es como una red normal, ¿no? Uno le puede especificar rango de direcciones IP, sus redes, puertas de enlace, grupos de seguridad. Todo eso se lo puede especificar a una VPC, pero pues con los beneficios que supone utilizar la infraestructura escalable de AWS en la nube. Entonces aquí como podemos ver en la imagen tenemos por ejemplo una región, tenemos una VPC en una Z y otra VPC en otra Z. Estas VPC se pueden conectar, comunicar claramente. Y bueno, en otra región con otras VPCs y así. Entonces básicamente esa VPC es como una red virtual similar a las redes que pues ya conocemos, ¿no? Entonces uno de los primeros servicios. Luego tenemos AWS Direct Connect, que está relacionado con esto de las VPCs. Y este es un servicio que facilita establecer una conexión dedicada desde una red local a una o más VPCs en la misma región. Entonces, como podemos ver en la imagen, aquí digamos que tenemos una red local, una empresa que tiene una red local. Tenemos acá el servicio de Direct Connect, un punto de conexión de Direct Connect, y eso nos va a permitir conectarnos con una o más VPCs en la misma región. Entonces aquí vemos que hay una VPC en una Z, otra VPC en otra Z, y bueno, yo me puedo conectar a esas VPCs con este servicio de Direct Connect. Este servicio me permite establecer conexiones de red dedicadas desde 1 Gbps a 10 Gbps entre el punto de acá desde mi red local hasta el punto de Direct Connect. Bueno, ¿cuándo se utiliza este Direct Connect? Por ejemplo, cuando se quiere crear redes híbridas, es decir, se quiere aprovechar la infraestructura que ya tengo en mi red local y también aprovechar la infraestructura en la nube. Quiero trabajar, digamos, con las dos. Entonces, utilizo Direct Connect para aprovechar ya lo que ya tengo y lo que me ofrece las VPCs y crear una red híbrida, ¿no? Luego también se puede utilizar para extender la red existente. La red que ya tengo la puedo extender con las VPCs y llegar a más zonas a través de este Direct Connect. Entonces, esos son los casos de uso de este servicio de Direct Connect.
Luego tenemos el Direct Connect Gateways, que también es un servicio relacionado con esto, con las VPCs y con el Direct Connect. Básicamente es un servicio que está disponible a nivel mundial para permitir conexiones a varias VPCs de Amazon en diferentes regiones o cuentas de AWS. Entonces, veamos que en Direct Connect yo me podía conectar a varias VPCs, pero en la misma región. El gateway lo que me permite es utilizar el servicio de Direct Connect, pero conectarme a VPCs en diferentes regiones. Acá en la imagen podemos ver como hay una región, una VPC, me puedo conectar a ella, en otra región hay otra VPC y también puedo conectar a ella. Esto me lo permite el Direct Connect Gateway de Amazon. Bueno, ese sería el servicio de Direct Connect, que me permite conectar a varios VPC en diferentes regiones. Ahora vamos a ver uno de los servicios más importantes de Amazon, que es Elastic Cloud Compute, o S2, que básicamente es un servicio que proporciona capacidad informática escalable en la nube de AWS y permite configurar y lanzar entornos informáticos virtuales. Básicamente eso le permite lanzar, podemos hacer la analogía como de lanzar servidores virtuales, ¿no? O máquinas, crear máquinas virtuales y lanzarlas para que se ejecuten en la nube de AWS. Realmente acá no se utiliza ni el término de servidor ni máquina virtual, se utiliza el término de instancias. Todo esto es conocido como instancias, que es un término que también vamos a estar viendo mucho. Entonces le permite a uno crear esas instancias, entonces uno la puede configurar esa instancia, la capacidad de CPU, la memoria, el almacenamiento, redes, seguridad, le puede configurar todo eso a la instancia y lanzarla para que corra en la nube. Hay un concepto básico relacionado a estas instancias que es el AMI, el Amazon Machine Image, que básicamente es una plantilla que contiene una configuración de software pues ya preestablecida, digamos, por ejemplo, un sistema operativo, un servidor de aplicaciones o aplicaciones. Entonces, cuando uno crea una instancia, le van a pedir un AMI. Y acá en la imagen puedes ver, por ejemplo, un AMI de Amazon Linux, o un AMI de Ubuntu, o de Windows, o de Red Hat, o depende pues de lo que estés haciendo. Por ejemplo, hay AMIs, un AMI de WordPress. Si usted quiere trabajar con WordPress, pues hay un AMI que viene ya configurada con WordPress y eso es lo que va a tener la instancia. Es un poco como cuando uno creaba máquinas virtuales con VirtualBox, pues uno descargaba el ISO, digamos un Ubuntu, descargaba el ISO del Ubuntu y pues con eso creaba la máquina virtual. Esto es un poco parecido, podemos hacer esa analogía, se entiende mejor. Bueno, esas son las S2, servicio que me permite lanzar esas instancias. Entonces, claramente pues hay unas opciones de compra para ese servicio. Yo puedo comprar las instancias de diferentes maneras. Aquí vamos a ver 4 de las opciones de compra más importantes. Entonces, la primera que tenemos es on demand o bajo demanda, que básicamente se paga por la capacidad informática por hora o por segundo de utilización, mínimo 60 segundos, ¿sí? Según las instancias que uno utilice. Este servicio, pues, este tipo de compra a distancias, pues no, es sin comprometerse a largo plazo, ¿sí? Es cuando usted sabe que va a hacer un trabajo a corto plazo, una carga de trabajo la va a tener a corto plazo, porque de hecho pues es uno de los más costosos, porque pues se paga por hora, por segundos, pero si usted sabe que va a hacer algo a corto plazo, pues puede servir. Y funciona o es recomendado, digamos, para aplicaciones que no admiten interrupciones. Sí, por ejemplo, aplicaciones, si usted está haciendo algo de análisis de datos o algo en segundo plano, pues digamos que eso sí se puede llegar a interrumpir. Pero en este caso, on demand, si usted necesita que no se interrumpa, no hayan interrupciones, pues esta es una opción de compra viable. Entonces, esa es de las primeras. Luego tenemos la reservada, que esto básicamente Amazon le reserva capacidad de cómputo a usted y con el compromiso, más o menos usted tiene que tener el compromiso de tener una configuración de instancia específica por un periodo de 1 a 3 años. Digamos, yo sé que va a estar corriendo un servidor web y va a haber un funcionamiento constante y demás por un periodo de 1 a 3 años. Entonces yo puedo comprar este tipo de instancias, me saldría más conveniente. Y también esta es recomendada para aplicaciones que no admiten interrupciones. Si este servicio no se puede interrumpir, pues este también es válido. Solo que si es diferente al on demand, porque pues si hay ese compromiso de que va a correr por lo menos 1 a 3 años, que va a estar ahí en funcionamiento constante. Luego tenemos el servicio de Spot, que es un servicio muy interesante, que uno paga por las instancias de C2 que no están utilizadas, que son sobrantes, ¿sí? Que sí, básicamente uno solicita en las instancias de C2 que no están siendo utilizadas y esto es uno de los servicios sí, de bajo costo, más baratos, pero es un servicio flexible, o sea, tiene que ser que lo que usted vaya a hacer sea flexible, porque por ejemplo aquí sí hay
pues se recomienda para aplicaciones que sí admiten interrupciones, sí pueden haber interrupciones. Entonces, por ejemplo, si usted está haciendo análisis de datos, procesos en segundo plano, que no son muy importantes, no son el main, pues entonces sí puede comprar instancias spot. Y, por ejemplo, también si usted necesita con urgencia volúmenes importantes de capacidad adicional para su aplicación, usted puede comprar instancias spot. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si no hay spot, digamos, si no hay instancias que no están siendo utilizadas, pues no se las dan y ya, ¿sí? A diferencia de los otros que pues usted sí las puede adquirir, pero en esta si no hay, pues no las puede comprar y listo. Y por último está el dedicado, que básicamente, como su nombre indica, pues es pagar por un host físico dedicado exclusivamente a ejecutar sus instancias. Hay un hardware dedicado, ¿no? Es independiente, solamente para usted, ¿no? Listo, esas son las opciones de compra de instancias que hay de S2, los tipos de compra que uno puede hacer y dependiendo pues de la situación en la que uno necesite, ¿no? Listo. Luego tenemos el servicio de EBS, que es el Elastic Block Store, que está relacionado con el servicio de S2, que básicamente este servicio proporciona volúmenes de almacenamiento a nivel de bloque para usar con instancias S2. Entonces permite crear un volumen EBS en una AZ específica y puede adjuntar a una instancia en esa misma AZ. Para entender esto es como la analogía de, bueno, tengo una instancia que lo puedo ver como un servidor, no una máquina virtual, y pues le quiero adjuntar, digamos, un almacenamiento. Entonces le quiero, ¿qué podría hacer? Pues le adjunto un disco duro, por ejemplo. Entonces podríamos ver esto como esa analogía, un EBS, que es un block store, que se lo adjunto a una instancia. Entonces aquí en la imagen, en esta imagen pequeñita, podemos ver la instancia y tengo un EBS, por ejemplo, de 6 GB, que eso pues le da almacenamiento a esa instancia. Entonces aquí podemos ver el servicio en esta imagen más grande de Amazon Elastic Block Store, que por ejemplo hay tipos de Block Store de SSD, de HDD, como conocemos normalmente, dependiendo pues lo que uno necesite, y eso se lo adjunto a una instancia de S2 y pues ya ahí puedo correr mi aplicación o hacer lo que necesite con ese, guardar lo que necesite o si hacer lo que necesite con ese almacenamiento. Entonces ese servicio de EBS es importante. Bueno, luego tenemos otro de los conceptos que es el metadata, que también está relacionado con las instancias S2. Y pues los metadatos de la instancia son datos sobre una instancia que yo puedo usar para configurar o administrar la instancia en ejecución. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen vemos cómo se puede acceder a estos metadatos. Entonces, una instancia tiene una dirección IP y pues con esta URI puedo llegar a acceder a estos metadatos. ¿Qué hay en esos metadatos? Muchas cosas, como por ejemplo el ID de la instancia, el tipo de instancia, la MAC de esa instancia, la AZ donde está esa instancia, el ID del AMI que utilice para esa instancia, los grupos de seguridad. Bueno, hay muchísimos otros datos que me sirven para configurar o administrar la instancia en ejecución. Esto es importante saberlo para poder hacer funciones administrativas. Entonces es como el servicio de metadata de las instancias. Listo. Ahora vamos a pasar a otro de los servicios importantes de Amazon, que es el RDS, que son básicamente el servicio de bases de datos relacional de Amazon. Y básicamente es donde es un servicio de bases de datos relacional y uno deja de lado el aprovisionamiento de las herramientas, por ejemplo, de MySQL, de Oracle, toda su carga operativa y administrativa la deja de lado, se la deja a Amazon y se enfoca netamente pues, en el uso de las bases de datos. Entonces, realmente pues, es una colección de servicios administrados que facilita las tareas de configuración, operación y escalado de bases de datos relacional en la nube. Entonces, RDS, por ejemplo, ayuda a administrar las copias de seguridad, la optimización, la detección de errores, la recuperación, la seguridad, entre otras muchas tareas administrativas que ya se encarga AWS y uno se centra en lo importante que es utilizar esa base de datos. Aquí en la imagen podemos ver un poco como el entorno de Amazon RDS. Entonces tenemos a MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle, MariaDB y Amazon Aurora, que es la apuesta de base de datos relacional de Amazon, que es como parecida a Postgres o MySQL. Es esa base de datos relacional de Amazon. Entonces, bueno, ese es el servicio de RDS, bases de datos relacionales. RDS tiene una forma de implementación que es el multi-AZ, que básicamente ese servicio multi-AZ lo que hace es crear de manera automática una instancia de base de datos principal
y una réplica de manera síncrona, perdón. O sea, él replica de manera síncrona los datos en una instancia de una Z diferente. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos, por ejemplo, en una Z una instancia de la base de datos que es la primaria, esta instancia primaria. Aquí los clientes pues hacen sus operaciones con esta base de datos primaria y esto se va replicando de manera síncrona en otra base de datos que está en standby, es una réplica standby, está ahí en standby, en espera, en otra Z. Y eso es lo que ese servicio permite eso, ¿no? Hacer esa réplica síncrona de los datos. Por ejemplo, cuando se detecta un error, RDS lo que hace es conmutar automáticamente a una instancia en espera sin necesidad pues, de que haya una intervención manual. Entonces, si ocurre un error acá, pues me conmuta a esta instancia que tiene los datos de esta porque estábamos haciendo replicando síncronamente los datos. Entonces, si hay error acá, me conmuta a esta instancia. Entonces, ese es el servicio de RS Multi-AZ, que es muy útil. Bueno, ese es. Luego tenemos, bueno, pasemos ya a base de datos, a los servicios que ofrece Amazon de base de datos no relacional. Entonces encontramos Amazon DynamoDB, que es un servicio de base de datos no SQL, totalmente administrado por AWS y ofrece, pues, se caracteriza bastante por su rendimiento, que es un rendimiento rápido y predecible, y también por su escalabilidad. Básicamente al igual que otras bases de datos no relacionales como Mongo, podemos hacer la comparación, la analogía con Mongo, pues admite modelos de datos de documentos y clave valor. Básicamente estas bases de datos están compuestas por tres elementos principales: las tablas, los elementos y los atributos. Entonces las tablas claramente pues tienen elementos y esos elementos tienen atributos. Aquí en la imagen podemos ver, por ejemplo, la tabla personas, que tiene diferentes elementos, 3 elementos, y cada elemento tiene diferentes atributos. Bueno, hay algunos que tienen los mismos, pero puede que un elemento tenga más atributos que otros y demás. Bueno, esto realmente es lo mismo que las bases de datos no relacionales. Algunas de las características de DynamoDB es que puede gestionar millones de consultas por segundo, es muy rápido, es una de las características más importantes. Bueno, el rendimiento en milisegundos y es escalable. Y bueno, pues está totalmente administrada por AWS, entonces en términos administrativos, pues también aprovecha toda la infraestructura de AWS. Entonces, bueno, esto es DynamoDB, que es la base de datos no SQL de AWS. Bueno, ahora DAX. DAX es un servicio también que está relacionado con DynamoDB, que básicamente es el acelerador de DynamoDB. Básicamente es un caché en memoria completamente administrada y de alta disponibilidad para Amazon DynamoDB, que ofrece un rendimiento hasta 10 veces superior, incluso pues atendiendo millones de solicitudes por segundo. Y este servicio, como podemos ver en la imagen, por ejemplo, acá tenemos una instancia de S2 que tiene un cliente DAX y aquí tenemos un clúster de DAX. Eso básicamente lo que hace es almacenar los datos en caché. Vamos, aquí tenemos la base de datos de DynamoDB, esto almacena los datos en caché, por lo tanto cuando el cliente de DAX pues hace consultas o operaciones en la base de datos, pues le responde mucho más rápido, ¿sí? Si no tiene los datos en caché, pues sí, ahí sí le pasa la consulta a DynamoDB y este se la pasa al DAX, que ya podría almacenar los datos en caché para, digamos, si le vuelven a preguntar, pues ya los responde mucho más rápido. Entonces, básicamente DAX es un servicio que permite acelerar más DynamoDB, unas consultas mucho más rápidas. Listo. Luego pasamos a otro de los servicios importantes de Amazon, que es el Amazon Simple Storage Service, o S3. Y este es un servicio de almacenamiento multipropósito que está basado en la nube, que permite guardar y recuperar datos. Es un servicio de objetos que almacena datos como objetos dentro de buckets. El concepto de buckets, como podemos ver acá en la imagen, básicamente es un contenedor de objetos, un bucket. Y un objeto pues puede ser un archivo o cualquier metadato que describa ese archivo. Estos buckets pueden almacenar desde 0 bytes hasta un máximo de 5 terabytes. Entonces básicamente, por ejemplo, uno, si tiene logs, aquí como podemos ver en la imagen, si tiene logs, archivos de logs o datos de aplicación que genere una aplicación, claramente videos, imágenes o un backup de archivos, pues eso lo puede almacenar en un bucket de S3, que es ese contenedor de todos estos datos.
Y esto pues AWS se encarga de la administración de esto, cosas de acceso, de replicación, también de acceder con las VPCs, de seguridad y protección, de análisis, bueno, además de monitoreo. Eso se encarga Amazon, o lo puede hacer uno a través de Amazon. Entonces básicamente esto es un servicio de almacenamiento, Amazon S3. ¿Qué tipos de almacenamiento? Entonces, S3 tiene diferentes tipos de almacenamiento, se puede utilizar para diferentes cosas. Entonces, tenemos 4 tipos principales. Realmente hay otros, pero que se derivan de estos 4 principales. Entonces, tenemos el S3 estándar, que es como el más básico, el utilizado por defecto, que básicamente es el almacenamiento de propósito general para cualquier clase de datos que se utiliza para datos a los que se accede con frecuencia. Aquí es importante como esos tipos de almacenamiento se van a clasificar bastante por cuánta frecuencia uno accede a estos datos. Entonces tenemos el S3, que es para datos que uno acceda con mucha frecuencia. El S3 Intelligent Tiering, que básicamente es un almacenamiento inteligente, que es un almacenamiento con ahorro de costos automáticos para datos con patrones de acceso desconocidos o que cambian constantemente. Entonces ahí Amazon lo que hace es analizar como los patrones de acceso que usted tiene con esos datos y pues según eso almacenarlos en diferentes buckets. Luego tenemos el estándar, el S3 estándar IA, que el IA es de Infrequent Access o acceso infrecuente, y básicamente es un almacenamiento de datos de larga vida, pero de acceso poco frecuente, que requieren de acceso en milisegundos. Digamos, usted puede que no acceda mucho a esos datos, pero cuando va a acceder necesita que accedan rápido, tenerlo rápido. Entonces eso lo puede hacer con S3 estándar. Y por último tenemos el Glacier, que es un almacenamiento de datos a largo plazo o que se accede con muy poca frecuencia. Esa es una de las clases de almacenamiento más económicas de Amazon S3 y admite pues la retención a largo plazo de esos datos. Está diseñado, por ejemplo, para clientes que pertenecen a sectores con nivel de regulación muy estrictos, como por ejemplo servicios financieros, sanidad, sectores públicos, que tienen que retener grandes datos durante un periodo largo, 7 a 10 años. Entonces, Glacier es para eso. Como puedes ver en la imagen, dependiendo como de la frecuencia de acceso, pues tenemos los más frecuentes, que es el S3 estándar, y los más infrecuentes, que está el Glacier. Entonces, así se componen más o menos estos tipos de almacenamiento. Bueno, eso es S3. Luego pasamos a otro tema que es de recuperación de desastres o DR, que básicamente la recuperación de desastres pues, es un proceso mediante el cual una organización anticipa y aborda desastres relacionados con la tecnología. Y pues realmente los sistemas de TI de cualquier organización pueden sufrir una interrupción de manera inesperada debido a diferentes circunstancias, como un corte de energía, un fenómeno natural, un error de seguridad. Y pues deben tener algún sistema de recuperación de desastres para atender esos eventos que pueden ocurrir. En este tema hay dos conceptos importantes, que es el RTO y el RPO. El RTO es el objetivo de tiempo de recuperación y básicamente es el retraso máximo aceptable entre la interrupción del servicio y la restauración del servicio. Entonces, una empresa establece un RTO, un tiempo de RTO. ¿Cuánto es lo máximo aceptable entre que se interrumpe y me recupero de eso? Luego tenemos el RPO, que es el objetivo de punto de recuperación. Y es la cantidad de tiempo máxima aceptable desde el último punto de recuperación de datos, ¿sí? Es decir, cuando ocurrió el evento, cómo yo tenía los datos, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo máximo que yo voy a habilitar como punto de recuperación, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, una empresa suele establecer un tiempo de RTO y un tiempo de RPO. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues Amazon ofrece diferentes estrategias de recuperación de desastres. Entonces, tenemos en este momento, vamos a ver 4 de estas. Bueno, la más básica es la copia de seguridad y restauración, que tiene un RPO en horas y un RTO en 24 horas o menos. Básicamente es hacer una copia de seguridad de los datos y aplicaciones en la región de DR. Y pues básicamente cuando ocurra el desastre, digamos, hacer la restauración de esa copia de seguridad. Este es como el más básico y el más simple de todos, ¿no? Luego tenemos el Pilot Lite, que tiene un RPO en minutos y un RTO en horas.
que es una estrategia donde uno mantiene siempre en funcionamiento una versión mínima de un entorno para que ejecute los elementos principales más críticos del sistema en la región de R. Entonces uno mantiene ahí funcionando eh, los elementos más críticos realmente. No es completamente funcional, por ejemplo, elementos más críticos de almacenamiento o demás, esos están funcionando siempre. Ese es el servicio de Pilot Light. Y luego el War Standby, que es como la espera en caliente, tiene un RPO en minutos y un RTO en minutos, perdón, un RPO en segundos y un RTO en minutos. Este es básicamente mantener siempre en funcionamiento una versión mínima, pero de un entorno totalmente funcional en la región de R. Los sistemas críticos están completamente duplicados y siempre están en funcionamiento. Digamos que uno puede confundirse entre el Pilot Lite y el War Standby, pero realmente, o sea, el Pilot Lite no es una versión completamente funcional. O sea, si ocurre algo, no puedo enviar allá todo para que funcione, ¿no? Simplemente está funcionando lo más crítico. Mientras que el War Standby sí es completamente funcional. Los sistemas críticos también están completamente duplicados, siempre están en funcionamiento, están ahí en espera en caliente, como su nombre lo indica. ¿Sí? Pero es una versión mínima, ¿no? Una versión mínima funcional de todo. Y por último tenemos el Active Multisite, que tiene un RPO en unos pocos segundos y un RTO en segundos, que básicamente es como tener dos cosas totalmente activas, los dos servicios totalmente activos funcionando, y pues si le ocurre algo a uno, pues paso al otro. Básicamente la carga de trabajo se implementa en varias regiones de AWS, en varias regiones de esto, y atiende activamente el tráfico de estas regiones. ¿Sí? Básicamente, ese patrón de activo-activo, yo implemento lo que necesite pues en varias regiones, pero esa estrategia, por ejemplo, requiere que yo sincronice los usuarios y los datos en las regiones que está utilizando. Y cuando llegue el momento de la recuperación, pues dirigir el tráfico de esos usuarios hacia la ubicación donde la carga de trabajo se encuentra en buen estado. ¿Sí? Aquí podemos ver en la imagen más o menos que los tipos de recuperación que vimos, los RTOs, algunas de las características, y más o menos qué tan activo o pasivo es esta estrategia de recuperación. La más pasiva pues es esta de backup y recuperación, y la más activa es esta de tenerlo en multisitio. Entonces esas son las estrategias de recuperación que ofrece AWS. Luego pasamos a IAM, que es Identity and Access Management, que es un servicio de AWS que proporciona pues el control de acceso detallado a todo AWS. Entonces con IAM básicamente uno puede especificar quién puede acceder a qué servicios y recursos y en qué condiciones puede acceder. Entonces, eso funciona a través de políticas, y esas políticas pues uno administra los permisos del personal y de sus sistemas, y básicamente pues lo ayuda a controlar ese acceso seguro a los recursos de AWS. Cuando uno crea por primera vez una cuenta en AWS, se comienza con una única identidad de inicio de sección, y esa identidad tiene un acceso completo a todos los servicios y recursos de AWS. Esa identidad es el usuario raíz, el usuario root, y se accede a ella pues, iniciando sesión normal con la cuenta que usted utilizó para crear su cuenta en AWS. Es importante saber esto, esa cuenta root, es importante saber que existe, porque, por ejemplo, Amazon recomienda que con esa cuenta root realmente se meta en esa cuenta y lo primero que la utilice para crear otro usuario YAML. Que no utilice esa cuenta para las tareas cotidianas, ni siquiera para tareas administrativas, ¿no? Solo utilizar ese usuario para crear el primer usuario YAML y comenzar a utilizar ese primer usuario YAML. Y guardar pues las credenciales del usuario root y utilizarla solo si es una tarea administrativa, pues en un caso específico o algo así, pero no para nada utilizarla para tareas cotidianas. Bueno, en YAML uno puede establecer dos tipos de políticas basadas en identidad. Básicamente son políticas que se asocian, no se le dan a usuarios, a grupos de usuarios o a un rol de YAML. Y esas políticas básicamente le permiten especificar a uno lo que esa identidad que a usted le asoció la política puede hacer, cuáles son sus permisos, cuáles son los permisos de esa identidad. Luego, políticas basadas en recursos, pues como su nombre indica, se asocian a recursos de AWS, por ejemplo, puede asociar políticas basadas en recursos a un bucket de S3, a un punto de conexión de VPC, a una instancia, bueno, entre otras cosas. Aquí podemos ver un poco en esta imagen un ejemplo de políticas basadas en identidad. Entonces aquí tenemos a John Smith, que él puede leer,
puede hacer listar en el recurso X, o Carlos Salazar, que puede hacer lo mismo, pero en el recurso YZ. Entonces, esas son políticas basadas en identidad, quién y qué puede hacer. Y las políticas basadas en recursos, pues aquí están el recurso y qué pueden hacer sobre él. Entonces, John Smith puede hacer Mary Major puede hacer esto. Entonces, son políticas basadas en recursos. Bueno, un poco relacionado con esto, pues tenemos los grupos de seguridad. Un grupo de seguridad básicamente funciona como un firewall virtual para las instancias de C2, que controla tanto el tráfico entrante y saliente. Esto se puede hacer un poco en analogía para si uno ha trabajado con un router de Cisco a las ACLs, que tiene estos routers. Un poco uno controla tanto tráfico entrante como saliente. Estos, uno establece las reglas para un grupo de seguridad y tienen algunas características. De forma predeterminada, estos grupos pues tienen reglas de salida que permiten todo el tráfico saliente. Cuando uno crea uno de estos grupos, pues traen de forma predeterminada estas reglas de tráfico de salida. Y pues uno puede eliminar claramente estas reglas o modificarlas. Las reglas que se le asignan a un grupo de seguridad siempre son permisivas, siempre son allow. No se pueden crear reglas que nieguen el acceso, no hay reglas deny. Permiten filtrar tráfico en función de protocolos y números de puerto. Ya vamos a ver, en esa imagen ya vamos a ver. Y para cada regla se define el nombre de la regla, el nombre del grupo de seguridad. El protocolo, TCP, UDP y demás, el rango de puertos, el tipo y código ICMP, si se está usando ICMP, el origen y el destino, y también una descripción que es opcional. Entonces aquí en la imagen podemos ver, por ejemplo, una regla de entrada. Tenemos el tipo SSH para el protocolo TCP, el port range, el puerto 22, el source es cualquiera, una dirección IPv4 y IPv6. Uno puede poner acá o una única dirección o un rango de direcciones, ¿no? Y una descripción, entonces admit access. O por ejemplo acá la de HTTP, el protocolo TCP, puerto 80, el source cualquiera y web traffic. Entonces esto es lo que estaría permitiendo tráfico HTTP a la instancia. Entonces bueno, recordar que todas son permisivas, no puede colocar reglas que nieguen el acceso. Listo, eso por parte de los grupos de seguridad. Entonces ahora vamos a realmente ver otros servicios. Como saben, pues Amazon tiene muchos servicios. Vamos a ver algunos, al menos para que los conozcan y estén contextualizados de qué son y para qué podrían utilizarse. Amazon Redshift, que es el servicio de Data Warehouse en la nube disponible en AWS, que nos permite realizar consultas analíticas en SQL para Big Data de manera eficiente. Básicamente ese servicio está relacionado con todo lo que tiene que ver con analítica de datos, proceso de muchos datos, claramente esto de Big Data y demás. Es una base de datos MPPP, ese concepto de procesamiento paralelo masivo, que analiza datos con múltiples nodos en paralelo. Y bueno, básicamente es un servicio relacionado con análisis de datos, Big Data. Sí, es importante entender ese concepto y tenerlo ahí presente. El Amazon CloudWatch, que es básicamente un servicio que recopila datos operativos y de monitoreo en forma de registros, métricas y eventos, y permite su visualización mediante paneles automatizados para tener una vista unificada de los recursos, las aplicaciones y los servicios de AWS que se ejecutan en la nube de AWS. CloudWatch es básicamente el servicio de monitoreo de todos los recursos. Le permite a uno monitorear una pila completa tanto de aplicaciones, de infraestructura, de servicios, de qué está pasando con esos recursos, y también, por ejemplo, utilizar alarmas y registros de datos de eventos para realizar acciones automáticas y disminuir pues el tiempo de resolución de esos eventos. Entonces, monitorear los recursos y las aplicaciones de Amazon Web Service. Por ejemplo, puede hacer seguimiento de las métricas, de algunas variables de las cosas. Por ejemplo, puedo monitorear el uso de la CPU y las lecturas y escrituras de disco de una instancia de Amazon S2. Y puedo utilizar esos datos, por ejemplo, para determinar un evento de que si hay mucho uso, además, si no alcanza el uso, pues lanzar instancias adicionales para gestionar el aumento de la carga. Eso me lo permite hacer CloudWatch. Bueno, eso es por la parte de CloudWatch. Luego tenemos Amazon Kinesis Data Stream, que es un servicio de datos de streaming sin servidor que hace que sea fácil capturar, procesar y almacenar flujos de datos a cualquier escala.
Básicamente le permite a uno crear aplicaciones para datos de eventos de alta frecuencia. Por ejemplo, los datos de secuencias de clics que uno haga. Toda esa secuencia de clics que son muchos datos en mucha frecuencia, eso se lo permite Amazon Kinesis Data Stream. Obtener esa información en segundos. Entonces uno puede capturar y recopilar terabytes de datos diarios procedentes de esos registros de aplicaciones, como por ejemplo lo que decía secuencias de clics, sensores, por ejemplo, datos de sensores y demás, y trabajar con esos datos. Uno básicamente permite recopilar y procesar esos grandes flujos en tiempo real. Entonces, por ejemplo, un videojuego que tiene esa secuencia de clics, pues lo puede hacer con Amazon Kinesis Data Stream. Bueno, y los últimos dos servicios, que es el Elastic Beanstalk, ese servicio sirve para implementar y escalar servicios y aplicaciones web desarrolladas con Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go y Docker en servicios familiares como Apache, Nginx, Passenger y IIS. Básicamente, cuando hablen de algo relacionado con Java, bueno, más bien con PHP, con Python, con Node.js, en AWS este servicio es el que nos va a permitir desarrollar esas aplicaciones desarrolladas con esos lenguajes. Entonces ese es el servicio de Elastic Beanstalk. Y luego tenemos el AWS Budgets, que básicamente le permite, como su nombre lo indica, definir presupuestos personalizados y hacer seguimiento del costo y del uso de los recursos, pero definir presupuestos para instancias S2, configurar esos presupuestos personalizados y mantenerse informado acerca de la evolución del costo y del uso. Y, por ejemplo, responder cuando una de esas variables exceda un umbral. Como usted establece el umbral del presupuesto y si excede el umbral, pues usted pueda responder ante esto. Bueno, esos son los servicios, algunos de los servicios importantes de AWS. Bueno, aquí dejo algunas de las lecturas recomendadas. Sí recomiendo, la mayoría son, bueno, todos son de la documentación de AWS, que creo yo tiene una documentación muy buena, tanto teórica como técnica, explican de implementación, pero también explican conceptos teóricos. Y están todos los servicios que ellos tienen, están documentados, están muy bien documentados. Entonces, los invito a leer esas documentaciones. Bueno, eso es todo por este video. Gracias.